La desaparición de una clase completa de niñas católicas y su acompañante en 1995 se convirtió en uno de los casos sin resolver más inquietantes de Arizona. La investigación inicial llegó a un punto muerto en un tramo desierto de la carretera donde todos los rastros de ellas simplemente se desvanecieron. Tras 7 años sin pistas, el expediente fue sepultado bajo el peso del tiempo. Pero en 2002, un nuevo escáner de rayos X para carga instalado en el puerto de entrada de Dallas detectó algo que los ojos humanos no podían ver. Siluetas fantasmales de múltiples figuras aparecieron en la pantalla, apiñadas dentro de un compartimento oculto. La imagen demostraría que la desaparición de 1995 no era un caso sin resolver, sino un crimen en curso que nunca se había detenido. El olor a humo de cigarrillo rancio y al fracaso crónico impregnaba la oficina de Barry Nussbaum en Tucson, un aroma que Elena Morales había asociado con el peso asfixiante de los últimos 7 años. Era octubre de 2002 y el mundo había seguido adelante. Pero Elena permanecía anclada a una tarde soleada de 1995 cuando la clase de primer grado de la Academia de Niñas St. Margaret simplemente dejó de existir. Barry, esto es inútil, dijo Elena, con un tono afilado por innumerables conversaciones similares. Golpeó una carpeta manila que descansaba sobre las precarias pilas de papel que cubrían el escritorio de Barry. Dentro había fotografías granuladas, tomadas a larga distancia, de un mercado en Ciudad de México. Imágenes tan vagas que podrían haber sido de cualquiera, en cualquier lugar. Prometiste una pista tangible sobre la red Coyote. Esto es solo más humo. Nussbaum se recostó, la silla de cuero sintético crujiendo bajo su peso. Era un hombre cuya pasión investigativa había sucumbido hace mucho al confort de facturar a clientes desesperados. Elena, estoy rastreando los fondos, pero el rastro se desvanece al sur de Vaca. Estas no son personas que dejen huellas digitales. Es una red fantasma. ¿Una red fantasma? ¿Me cobraste $5,000 por investigar?, replicó ella. El espacio reducido de la oficina de pronto se sintió demasiado pequeño. Se puso de pie y comenzó a caminar, pasando junto a certificaciones enmarcadas que parecían burlarse de ella con su impotencia. Ninguno de esos documentos la había acercado a Gabriella, su hija, ni a ninguna de las otras 21 niñas desaparecidas. Se detuvo en la ventana, mirando el calor que destellaba desde el estacionamiento de asfalto. Sabía la imagen que Nussbaum veía reflejada, una mujer consumida por el dolor, sostenida solo por una obsesión que la convertía en un blanco fácil. Tal vez tenía razón. Pero esa obsesión era el andamiaje que mantenía su vida en pie. Te he dado cada archivo, cada teoría descartada por la policía, cada rumor susurrado en los pueblos fronterizos, dijo, volviéndose para enfrentarlo. El cansancio momentáneamente eclipsado por la ira. El autobús fue encontrado en la ruta 82, vacío. Sin sangre, sin lucha, solo silencio. 22 niñas de 6 años y la hermana Magdalena no se desvanecen así como así. Alguien vio algo. Alguien siempre sabe. Y yo te digo, suspiró Nussbaum, pellizcándose el puente de la nariz, que esa persona probablemente esté muerta o sea muy, muy rica. El trabajo policial inicial fue un desastre. Lo sabemos. La frontera estaba abierta de par en par en el 95. Podrían estar en cualquier parte. Hizo una pausa y luego asestó el golpe familiar con indiferencia casual. O en ninguna. La crueldad de su apatía encendió una rabia conocida. No te atrevas, susurró ella, la amenaza vibrando en la pequeña habitación. La frustración finalmente estalló, y golpeó su mano contra el escritorio, haciendo temblar una taza de café tibio. Necesito más que excusas. Necesito. El agudo timbre electrónico de su celular cortó la tensión. Elena se sobresaltó, su corazón dando el mismo salto doloroso que siempre sentía cuando un número desconocido parpadeaba en la pantalla. No reconoció el identificador.
Morales, respondió, su voz cortante, sus ojos cruzándose brevemente con los de Nussbaum, quien de repente parecía interesado. Señora Morales, soy el agente especial Marcus Thorne, del FBI. El aire abandonó la habitación. El FBI había relegado la desaparición de St. Margaret a los archivos de casos sin resolver años atrás, sepultada bajo el peso del tiempo y tragedias más recientes. Necesitamos que venga a Dallas de inmediato. La voz de Thorne era profesional, mesurada. Sin embargo, bajo la superficie calma, Elena detectó una corriente de urgencia que no había escuchado de las fuerzas del orden en media década. ¿Dallas? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hubo una pausa fraccionaria en la línea. Ha habido un desarrollo cerca del puesto de control. ¿Un descubrimiento? Tenemos a varias jóvenes en custodia. El aliento de Elena se entrecortó. Jóvenes. Gabriella tendría 13 años ahora. ¿Las encontraron? ¿Está Gabriella allí? No podemos confirmar identidades aún, señora Morales, dijo Thorne, su voz cuidadosamente neutral. Pero dadas las circunstancias del descubrimiento, creemos que puede haber una conexión con el incidente de 1995. ¿Qué tan rápido puede estar aquí? Elena ya estaba en movimiento, tomando sus llaves de su bolso antes de que las palabras se registraran por completo. Salgo ahora. Colgó y miró a Nussbaum, quien la observaba con una mezcla de sorpresa e interés depredador. Encontraron algo, dijo, las palabras sintiéndose pesadas y extrañas en su lengua. Vaya, que me condenen, murmuró Nussbaum. Tal vez debería acompañarte. Ofrecer mis servicios de consulta. No, lo cortó Elena. La firmeza de su tono fue absoluta. Sacó una chequera de su bolso, garabateó un pago final con mano temblorosa y lo arrojó sobre el escritorio. Terminamos, Berry. Salió de la oficina, dejando atrás el humo y el estancamiento. El viaje al sur desde Tucson fue un borrón de cactus saguaro que parecían centinelas contra el duro paisaje desértico. Elena aferró el volante, sus nudillos blancos. La esperanza, esa emoción peligrosa y traicionera que había luchado por reprimir durante años, surgía en su interior, batallando con el escepticismo endurecido por innumerables decepciones. Metió la mano en la guantera, sus dedos encontrando los bordes gastados de la fotografía. Era la foto de la clase de primer grado de St. Margaret, tomada apenas una semana antes del viaje de campo. Los colores estaban ligeramente desvaídos, la imagen arrugada por años de manipulación. 22 niñas pequeñas vestidas con uniformes a cuadros marrón y blanco, cuellos blancos impecables y lazos rojos perfectamente puestos. Rostros sonrientes, dientes faltantes, un tapiz de inocencia. Sus ojos encontraron de inmediato a Gabriella. Primera fila, segunda desde la izquierda. Cabello oscuro, ojos brillantes, una sonrisa que insinuaba un secreto tímido. Flanqueando a las niñas estaban las dos monjas, sus hábitos destacando contra el telón de fondo de terciopelo rojo. Un descubrimiento. Jóvenes. Elena pisó el acelerador con más fuerza, el paisaje desértico pasando a toda velocidad mientras corría hacia la frontera. Hacia la aterradora posibilidad de que el silencio agónico de 7 años finalmente estuviera a punto de romperse. Horas antes, el aire en el puesto de control de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en la Interestatal 19, justo al norte de Dallas, vibraba con el calor de los gases de escape y el ritmo monótono del comercio transfronterizo. Era un ritmo que el agente Marcus Thorne había internalizado durante sus 2 años estacionado en la región fronteriza del suroeste. La tecnología había alterado fundamentalmente el panorama de la interdicción. Thorne, habiendo revisado los expedientes de casos sin resolver de los años 90, sabía que esa era se había definido por fronteras porosas y métodos de detección rudimentarios. Pero esto era 2002. Un aumento en la financiación había traído herramientas avanzadas a la primera línea, especialmente el nuevo sistema de inspección de vehículos y cargas portal.
Fue este sistema, una estructura masiva que escaneaba los vehículos al pasar, el que marcó un camión de productos agrícolas. El conductor, Héctor Villalobos, estaba sudando profusamente, un contraste marcado con el frío del aire acondicionado de su cabina. Su manifiesto listaba una carga rutinaria de tomates y calabazas. Sin embargo, sus manos temblaban visiblemente mientras entregaba su documentación al oficial de inspección primaria. El camión fue dirigido a través del portal. Torne, alertado por el supervisor del puesto de control debido al comportamiento anómalo del conductor, monitoreaba la pantalla de imágenes en la cabina de control mientras avanzaba el escaneo. La imagen se materializó en tiempo real, renderizada en tonos monocromáticos azules. Era una vista de rayos X, despojando la piel metálica del camión para revelar el contenido dentro. La cabina apareció primero, vacía, luego el remolque. La textura corrugada de las paredes del contenedor era visible, seguida por las formas densamente apiladas de la carga, cajas apiladas altas, creando un mosaico de productos agrícolas. Y entonces aparecieron las anomalías. Para la imagen, ordenó Torne, inclinándose más cerca de la pantalla, su enfoque estrechándose. En el centro del remolque, entre las cajas, había formas que desafiaban la geometría ordenada de la carga. Eran orgánicas, demasiado grandes, demasiado distintas. Siluetas, fantasmales y etéreas contra el fondo crudo. 8 figuras apiñadas juntas. Estaban de espaldas al escáner, sus cuerpos alargados. Lo que más impactó a Torne fue el cabello. Masas largas y rectas que caían por sus espaldas, apareciendo como formas blancas sólidas en la imagen de alto contraste. Tenemos múltiples UDAs, declaró el técnico, el término clínico para extranjeros indocumentados sonando inadecuado para lo que veían. No, murmuró Torne, un frío temor apretándose en su estómago. Esto es diferente. La forma en que estaban posicionadas, la uniformidad de su apariencia sugería algo organizado, algo profundamente siniestro. Esto era trata de personas. Activó su radio, su voz clara y autoritaria. Supervisor, aquí Torne. Respuesta táctica en el portal. Aseguren al conductor. Tenemos al menos 8 individuos en un compartimento oculto. El ambiente en el puesto de control cambió instantáneamente. El flujo rutinario de tráfico se detuvo. Sonaron las alarmas, las puertas se cerraron de golpe. El equipo táctico, fuertemente armado y blindado, convergió en el camión de productos. Torne salió de la cabina de control y se acercó a la escena, el sol del desierto golpeándolo, su mano descansando instintivamente en su arma. El conductor, Villalobos, ya estaba esposado, protestando en voz alta en español, su rostro pálido de terror. ¿Dónde está el punto de acceso?, exigió Torne, examinando la parte trasera del remolque. Los candados eran de alta resistencia, estándar, pero el metal alrededor del marco de la puerta mostraba signos sutiles de modificación. Una soldadura que no era estándar de fábrica. Córtalo. El chirrido del separador hidráulico contra el metal llenó el aire. Las chispas volaron mientras el equipo abría las puertas. Torne levantó su arma, anticipando resistencia, la posibilidad de contrabandistas armados escondidos dentro de la carga. Las puertas se abrieron de golpe. El olor que emanó del remolque fue abrumador. Una mezcla potente y asfixiante de productos podridos, sudor y desechos humanos. Dentro, la sección frontal del remolque estaba efectivamente llena de cajas de tomates y calabazas. Pero detrás de una pared falsa, construida apresuradamente con madera contrachapada, estaba el compartimento oculto. Era estrecho, sin aire y oscuro. Y dentro, las 8 figuras de la radiografía. No eran hombres buscando trabajo. Eran niñas, adolescentes. Estaban apiñadas, parpadeando ante la violenta intrusión del sol del desierto. Estaban desnutridas, su ropa harapienta y sucia, su cabello largo y enmarañado ocultaba sus rostros. Estaban completamente silenciosas.
Traigan personal médico ahora, ordenó Thorne por radio, bajando su arma. La amenaza estaba neutralizada, pero el horror apenas comenzaba a despegarse. La extracción fue lenta, metódica. Las niñas estaban débiles, algunas no podían caminar sin ayuda. Parecían paralizadas por el miedo, sus ojos grandes y vacíos, siguiendo los movimientos de los agentes, pero sin ofrecer respuesta ni resistencia. Thorne las observó, el frío temor en su estómago solidificándose en una certeza sombría. Esto no era solo trata. La profundidad del trauma evidente en su silencio sugería algo mucho peor, algo a largo plazo. Fueron trasladadas de inmediato a una instalación de refugio seguro en Nalas, un lugar equipado para manejar víctimas de trauma severo. Thorne la siguió, supervisando el proceso, su mente ya recorriendo las posibilidades. En el ambiente estéril del refugio, comenzó el examen preliminar. Las niñas permanecieron mudas. No ofrecieron nombres ni historias. Parecían comunicarse solo entre ellas a través de miradas y gestos sutiles. El conductor, Villalobos, se había conseguido un abogado y no hablaba. La propiedad del camión estaba enterrada bajo capas de empresas fantasma. Thorne miró a las 8 niñas silenciosas. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? Corrió sus descripciones y edades estimadas a través de las bases de datos de personas desaparecidas. Miles de nombres pasaron por la pantalla. Nada definitivo. Pero la frontera del suroeste guardaba sus secretos, y Thorne conocía la historia de la región. Recordó el expediente de casos sin resolver que había cruzado su escritorio meses atrás, uno que parecía imposible. La desaparición de St. Margaret, 1995. 22 niñas desaparecieron cerca de esta misma carretera. Era una posibilidad remota, una especulación audaz. Esas niñas tenían 6 y 7 años. Estas eran adolescentes. Pero habían pasado 7 años. Sacó el expediente de St. Margaret nuevamente. Miró las imágenes de progresión de edad generadas por artistas forenses años atrás. El parecido era tenue, especulativo, pero tuvo que hacer la llamada. Encontró la información de contacto de la principal enlace familiar, la madre que nunca había dejado de insistir, que nunca había dejado de llamar. Elena Morales. La instalación de refugio era un torbellino de caos controlado cuando Elena llegó. El olor estéril del antiséptico no podía enmascarar del todo la tensión subyacente que vibraba en el aire. Los oficiales uniformados conferenciaban en voz baja con detectives de civil, mientras los trabajadores sociales y el personal médico se movían con una eficiencia urgente pero gentil. Elena atravesó las puertas dobles, sus ojos escaneando los rostros, desesperada por respuestas. El agente Thorne emergió de la multitud. Era alto, su presencia proyectaba una calma metódica que parecía en desacuerdo con el torbellino que los rodeaba. Señora Morales, gracias por venir tan rápido. ¿Dónde están? Exigió Elena, sin preámbulos. Su voz era cruda, tensa por la esperanza desesperada, luchando contra el miedo a otra decepción. Están siendo evaluadas, dijo Thorne suavemente, guiándola hacia un pasillo más tranquilo, lejos del bullicio principal. Necesito prepararla, señora Morales. Están severamente traumatizadas. Aún no nos han hablado. No tenemos identificación. Necesito verlas, insistió Elena. La adrenalina que había impulsado su viaje al sur se estaba convirtiendo rápidamente en un temor nauseabundo. ¿Y si esto era solo otro error? ¿Otro grupo de víctimas cuya tragedia no era la suya? Estamos facilitando eso, le aseguró Thorne. Pero debemos proceder con cautela. Por su bien y por el suyo. La llevó a una sala de observación separada de un área común más grande por un amplio panel de vidrio unidireccional. Elena se acercó al cristal, su aliento empañando la superficie fría mientras presionaba sus manos contra ella. Dentro, las 8 niñas estaban reunidas. Habían sido limpiadas, vestidas con chándales grises idénticos que parecían engullir sus delgadas figuras.
Estaban sentadas alrededor de una mesa, picoteando sin entusiasmo la comida proporcionada. Sus movimientos eran vacilantes, casi robóticos, como si temieran hacer ruido, ocupar espacio. Elena estudió sus rostros, uno por uno, un inventario doloroso de pérdida. Eran mayores ahora, la suavidad de la infancia brutalmente borrada por años de dificultades. Sus ojos, demasiado grandes para sus rostros demacrados, parecían perseguidos por experiencias que Elena no podía empezar a comprender. Buscó frenéticamente un destello de reconocimiento, un rasgo familiar, el fantasma de la niña que había perdido. Nada. Su corazón se desplomó. El peso aplastante de la decepción, tan familiar, pero tan intensamente doloroso, se asentó sobre ella. Había permitido que la esperanza se encendiera y ahora el vacío regresaba, más oscuro y profundo que antes. Gabriella no estaba allí. Estas eran solo 8 niñas más rotas en un mundo lleno de ellas. No eran suyas. Las lágrimas nublaron su visión, la sala estéril disolviéndose en una acuarela de gris y blanco. Se apartó del cristal, incapaz de soportar la vista por más tiempo. No son ellas, dijo con voz entrecortada, las palabras sabiendo a ceniza. Mi hija no está aquí. Torne colocó una mano estabilizadora en su hombro. No lo sabíamos, Elena. Lo siento. Ella asintió con entumecimiento, recogiendo los pedazos destrozados de su resolución. Era hora de volver a casa. Hora de regresar a las habitaciones vacías y a los recuerdos desvaídos. Cuando se dirigía hacia la puerta, una mujer con bata blanca, una especialista en trauma que había estado dentro de la sala con las niñas, salió corriendo al pasillo, su rostro sonrojado con una emoción inesperada. Agente Torne, espere, dijo, su voz temblando ligeramente. Una de ellas habló. Susurró su nombre. Elena se detuvo, su mano congelada en el pomo de la puerta. ¿Qué nombre? Preguntó Torne, su voz tensa. La doctora Errington consultó la tablilla en su mano, sus ojos escaneando la lista de nombres que Torne había proporcionado del expediente de St. Margaret. Rosa. Rosa Álvarez. La sangre de Elena se heló. Rosa Álvarez. Recordaba el nombre, recordaba a la niña con la sonrisa brillante y las trenzas oscuras largas que había sido la mejor amiga de Gabriella. Se volvió hacia la ventana de observación, su corazón latiendo con un ritmo frenético contra sus costillas. Dentro de la sala, el ambiente había cambiado. Las niñas se miraban entre sí, una conversación silenciosa y profunda pasando entre ellas. Y las otras, continuó la doctora Errington, su voz ganando fuerza, la realización amaneciendo en ella mientras leía los nombres. Siguieron una por una. Se están nombrando. Leyó los nombres de la lista. Ana López, Teresa Jiménez, Carmen Reyes, Isabelle Duarte, Mara Sosa, Clara Ramos, Julia Medina. 8 nombres, 8 de las 22. Elena miró a las niñas a través del cristal, la realidad de la situación golpeándola con la fuerza de un impacto físico. Eran ellas, las niñas desaparecidas de St. Margaret. Habían estado vivas todo este tiempo. El alivio fue tan profundo que era paralizante. Pero fue seguido de inmediato por una aterradora realización, una pregunta que le arrancó el aliento de los pulmones. Si estas 8 estaban aquí, ¿dónde estaban las otras 14? ¿Dónde estaba Gabriella? El vacío no se había llenado. Solo se había vuelto infinitamente más grande, infinitamente más aterrador. El silencio de 7 años se había roto, no con un ruido alegre, sino con un grito de angustia. La noticia estalló sobre la Academia St. Margaret como una tormenta repentina, rompiendo la tranquila rutina de la escuela. En la santidad silenciosa de la capilla, la hermana Agnés Delgado estaba arrodillada en oración, el familiar aroma a incienso y madera pulida rodeándola cuando la Madre Superiora la encontró. Las palabras encontradas vivas en alas parecían incomprensibles al principio, flotando en el aire como motas de polvo danzando en la luz de los vitrales.
Agnès había rezado por este momento durante 7 años. Sin embargo, ahora que había llegado, se sentía menos como un milagro y más como un ajuste de cuentas. La culpa la golpeó a continuación, una familiar ola de náuseas que amenazaba con doblarle las rodillas. El viaje de campo a la misión histórica cerca de Nalas. Se suponía que era su responsabilidad. Ella era la acompañante principal, pero se había despertado esa mañana consumida por una fiebre ardiente, incapaz de ponerse de pie. La hermana Magdalena Cruz, su amiga más cercana en la orden, había tomado su lugar sin dudarlo. Magdalena, que había desaparecido junto con las 22 niñas. Agnès había vivido con la pregunta agonizante todos los días desde entonces, una espina clavada profundamente en su alma. ¿Y si ella hubiera ido? ¿Habrían sido las cosas diferentes? ¿Estaría Magdalena aún viva? Se puso de pie con piernas inestables, sus manos temblando mientras aferraba la sencilla cruz de madera alrededor de su cuello. ¿Cuántas? Susurró, la pregunta apenas audible. 8, respondió la Madre Superiora, su voz grave. ¿Las otras? No lo sabemos. Agnès sabía lo que tenía que hacer. El camino a seguir era claro, aterrador, pero inevitable. Tenía que ir con ellas. Tenía que enfrentar las consecuencias de su ausencia. Condujo hasta Nalas, el paisaje desértico familiar desdibujándose a su paso. Su mente atrapada en el bucle agonizante del pasado, lo sisi resonando en el silencio del coche. En la instalación de refugio, el ambiente seguía siendo tenso, el aire denso con el trauma tácito de las niñas rescatadas. Elena Morales estaba allí, paseando por el pasillo fuera de la sala de observación como un animal enjaulado, su energía radiando una mezcla de furia y desesperación. Agnès la reconoció de inmediato. Elena se había convertido en el rostro público de la tragedia, la defensora implacable que se negaba a dejar que el mundo olvidara. Agnès se acercó a ella con vacilación, el peso de su hábito sintiéndose más pesado de lo habitual. Elena. Elena se volvió, sus ojos enrojecidos pero ardientes con una intensidad feroz. También reconoció a Agnès, la monja que no había estado allí. El silencio entre ellas era pesado, cargado de acusaciones no dichas y un dolor profundo compartido. Tenía que venir, susurró Agnès, las palabras sintiéndose desesperadamente inadecuadas. Elena estudió su rostro, buscando algo, su expresión indescifrable. ¿Por qué? Preguntó, su voz plana, desprovista de emoción. ¿Para buscar absolución? La franqueza de la pregunta golpeó a Agnès como un golpe. No, respondió, sosteniendo la mirada de Elena, negándose a apartar la vista. Para ayudar. Podrían hablar conmigo. Me recuerdan. Elena consideró esto. Las entrevistas del FBI habían sido lentas, minuciosas. Las niñas estaban profundamente traumatizadas, resistentes a las figuras de autoridad que no habían logrado protegerlas. Tal vez Agnès tenía razón. Un rostro familiar, una conexión con la vida que habían perdido podría ser la clave para desbloquear sus recuerdos. No me dejan entrar ahí, dijo Elena, señalando la sala de observación, la frustración evidente en su voz. Dicen que es demasiado abrumador para ellas. Déjame intentarlo, insistió Agnès, su voz ganando una fuerza tranquila. El agente Thorne, reconociendo el valor potencial de la presencia de Agnès, estuvo de acuerdo. Elena y Thorne observaron a través del cristal unidireccional mientras Agnès entraba en la sala. Las niñas levantaron la vista, sus expresiones cautelosas, sus cuerpos tensos. Pero cuando Agnès se acercó a la mesa, un destello de reconocimiento pasó por sus ojos, un cambio sutil en el ambiente. Rosa, susurró Agnès, dirigiéndose a la niña que había hablado primero, su voz suave, gentil. ¿Me recuerdas, hermana Agnès? Rosa estudió su rostro, sus ojos grandes y cautelosos, buscando el recuerdo de la mujer que le había enseñado a leer, que había vendado sus rodillas raspadas. Luego, lentamente, casi imperceptiblemente, asintió.
La tensión en la sala se relajó ligeramente. Agnès se sentó a la mesa, su presencia un ancla calmante en la tormenta de su trauma. Las entrevistas comenzaron de nuevo, esta vez con Agnès liderando las preguntas, guiada por los especialistas en trauma. El proceso fue agonizantemente lento, los recuerdos de las niñas fragmentados, enterrados bajo capas de dolor y miedo. Hablaban en susurros, sus voces monótonas, desprovistas de emoción, como si recitaran una historia que le había pasado a alguien más. Describieron el secuestro, el autobús escolar alquilado deteniéndose en una carretera rural. Hombres con armas, sus rostros ocultos por máscaras. La hermana Magdalena. Fue la primera vez que la mencionaron. Los recuerdos parecían encender una chispa de emoción en sus ojos vacíos. Recordaban cómo ella luchó ferozmente, intentando desesperadamente protegerlas. Recordaban cómo gritó que corrieran, colocándose entre ellas y los hombres armados. Recordaban a los hombres arrastrándola, su hábito rasgado, sus gritos silenciados abruptamente. No sabían qué le había pasado. Describieron ser llevadas a un lugar de retención, un rancho. Los detalles sensoriales eran vagos pero vívidos. El olor a polvo y estiércol, el sonido de perros ladrando a lo lejos, las noches frías y los días abrasadores. Fueron retenidas allí durante días, tal vez semanas. No estaban seguras. El tiempo se había vuelto insignificante, un borrón de miedo y supervivencia. Y luego el detalle crucial, la separación. Nos separaron, susurró Teresa Jiménez, sus ojos fijos en la mesa, el recuerdo despegándose en su mente. Se llevaron a las otras. ¿Las otras? Preguntó Agnès suavemente, su corazón latiendo con fuerza. ¿Quiénes? Teresa enumeró los nombres. 14 nombres, un listado de las desaparecidas, incluyendo a Gabriella. Las 8 habían permanecido en el rancho durante años. No sabían por qué las mantuvieron mientras las otras fueron trasladadas. Una selección aleatoria, un giro cruel del destino. ¿A dónde las llevaron? Urgió Elena a través del sistema de intercomunicación, su voz tensa por la desesperación. Las niñas negaron con la cabeza. No lo sabían. Un camión había llegado en la noche. Las otras fueron cargadas en él, sus llantos resonando en la oscuridad. Nunca las volvieron a ver. La realización se asentó sobre Elena como un sudario. Gabriella había sido llevada más profundamente en la oscuridad, más lejos de la luz. Los recuerdos fragmentados de las 8 sobrevivientes ofrecían un vistazo tentador al abismo. Pero el destino de las 14 restantes seguía envuelto en misterio. La investigación tenía un punto de partida, el rancho, pero el rastro de las otras ya estaba frío, desvaneciéndose en el vasto e implacable paisaje de las tierras fronterizas. Las descripciones proporcionadas por las niñas eran un mosaico de impresiones sensoriales más que un mapa concreto, el olor pungente del creosote después de la lluvia. El lejano rugido de los camiones de ganado en una carretera de grava, la silueta de una formación rocosa distintiva contra el morado magullado del atardecer del desierto. Estos fragmentos, sin embargo, fueron suficientes para que los investigadores comenzaran el arduo proceso de reducir las posibilidades. Imágenes satelitales, mapas topográficos y registros de propiedades fueron cruzados. La búsqueda digital contrastaba fuertemente con la naturaleza visceral de las pistas. El enfoque se centró gradualmente en un grupo de ranchos remotos al oeste de Nalas, enclavados en el terreno accidentado e implacable cerca de la frontera. Elena, impulsada por una urgencia desesperada que le roía las entrañas, presionó a Torne para que actuara. Cada hora que pasaba se sentía como una traición, una oportunidad perdida. Tienen las ubicaciones potenciales. ¿Por qué la demora? Exigió, enfrentándolo en el centro de comando improvisado establecido en la oficina del FBI en Dallas. El aire estaba cargado con el olor a café rancio y el zumbido de las computadoras. Estamos construyendo el caso, Elena, respondió Torne. Su paciencia estaba tensa, pero se mantenía.
Necesitamos una causa probable sólida para una orden judicial. Debemos asegurarnos de tener la ubicación correcta. Si entramos prematuramente y es el lugar equivocado, revelamos nuestra jugada. Mientras esperas una causa sólida, podrían estar moviendo evidencia. Podrían estar huyendo. La frustración en su voz era algo palpable. Entiendo tu urgencia, dijo Thorne, sosteniendo su mirada. Pero debemos seguir el procedimiento. Elena había perdido toda fe en el procedimiento. El procedimiento no había protegido a las niñas hace 7 años. Su desconfianza se extendía a las autoridades locales. El Departamento de Policía de Dallas había estado involucrado en la investigación inicial en 1995 y Elena recordaba su lentitud, su actitud despectiva hacia las familias frenéticas. Notó a un oficial en particular que permanecía en la periferia del centro de comando, un hombre cuya presencia parecía arrojar una sombra sutil sobre los procedimientos. El oficial Javier Barentos. Era mayor ahora, más pesado en la cintura, pero el rostro era el mismo. Había sido uno de los primeros en responder en la escena del autobús abandonado. Recordaba su expresión aburrida, la forma en que parecía más interesado en su papeleo que en las niñas desaparecidas. Ahora observaba los procedimientos con un aire desapegado que parecía ensayado, casi teatral. Pero Elena notó cómo sus ojos seguían las conversaciones, cómo parecía escuchar atentamente, absorbiendo cada detalle. Una fría sospecha, aguda e inquietante, comenzó a echar raíces en su mente. Thorne, tal vez sintiendo la misma corriente de corrupción, o quizás simplemente reconociendo el riesgo inherente de filtraciones en un pequeño pueblo fronterizo donde las lealtades a menudo estaban divididas. Tomó una decisión crítica. La redada sería una operación multiagencial, con el FBI, la Policía Estatal y la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza, BORTAC. El Departamento de Policía de Dallas sería deliberadamente excluido de los detalles operativos. Un rancho específico, el Rancho Dos Álamos, fue identificado como la ubicación más probable. Coincidía con las descripciones topográficas y tenía un historial de actividades sospechosas señaladas en los informes de inteligencia. La redada fue programada para la mañana siguiente, en la oscuridad obsidiana antes del amanecer. Te notificaremos tan pronto como tengamos inteligencia accionable, le dijo Thorne a Elena, la garantía estándar sonando vacía en el ambiente tenso. Eso no era suficiente. No se quedaría esperando una llamada telefónica. No esta vez. Ella y Agnes, ahora unidas por un propósito desesperado compartido, decidieron seguir al convoy. Esperaron en un coche oscuro estacionado cerca de la oficina del FBI. El silencio entre ellas pesado con anticipación. Cuando los vehículos tácticos comenzaron a moverse, silenciosos y ominosos en la penumbra previa al amanecer, Elena salió tras ellos, manteniendo una distancia discreta, con las luces apagadas. El convoy se dirigió al oeste, dejando los límites de la ciudad y entrando en el paisaje desolado y accidentado de las tierras fronterizas. La carretera pavimentada se convirtió en tierra, el terreno volviéndose cada vez más traicionero, el polvo levantado por los vehículos colgando en el aire como un sudario. Llegaron a una cresta con vista al Rancho Dos Álamos. Elena estacionó el coche, apagando el motor. El silencio del desierto era absoluto, roto solo por el lejano grito de un coyote. Abajo, el rancho se extendía, un grupo de edificios apiñados en el valle, bañados por la pálida luz de la luna. Las luces de los vehículos tácticos eran visibles mientras se acercaban al perímetro. Pequeños destellos de luz contra la vasta oscuridad. Elena levantó unos binoculares a sus ojos, sus manos temblando. Agnes estaba sentada a su lado, sus labios moviéndose en una oración silenciosa, las cuentas del rosario deslizándose entre sus dedos. La espera era agonizante. Cada minuto se extendía en una eternidad. La anticipación era un dolor físico, un apretón en su pecho que dificultaba respirar. Este era el lugar. El lugar donde la oscuridad había echado raíces. El lugar donde Gabriella había sido llevada.
Elena observaba, sus ojos fijos en el rancho, desesperada por presenciar el resultado, aterrorizada de lo que podrían encontrar en el corazón de la noche desértica. El equipo Vortax se movió con una gracia letal, rompiendo el perímetro del rancho Dos Álamos bajo la cobertura de la oscuridad desvaneciente. El agente Thorne lo seguía de cerca, el peso de su equipo táctico familiar, sus sentidos agudizados por la adrenalina que corría por sus venas. El aire era frío, fresco, cargado con el olor a polvo y anticipación. La casa del rancho era el objetivo principal. El equipo táctico se alineó contra la puerta principal. Sus movimientos sincronizados, la tensión palpable en el silencio antes de la tormenta. Rompan. El comando rompió el silencio. La puerta se astilló hacia adentro bajo la fuerza del ariete. El equipo inundó la casa, sus voces agudas, autoritarias, moviéndose de habitación en habitación con una eficiencia practicada. Vacía. La casa estaba desierta, pero el silencio parecía reciente, frágil. Había un leve aroma a café flotando en el aire. Una comida a medio comer estaba en la mesa de la cocina, la comida fría. Abandonada. Los ocupantes se habían ido apresuradamente. La evacuación fue rápida. Profesional. Despejado. Gritó el líder del equipo, la palabra resonando en la casa vacía. Thorne se movió por las habitaciones, su frustración creciendo, un sabor amargo en la boca. Habían sido alertados. La filtración que temía, la corrupción que Elena había sentido, se había materializado, permitiendo que las sombras escaparan antes de que la luz pudiera alcanzarlas. Pero la evacuación había sido apresurada, y la evidencia de su presencia permanecía. En una de las habitaciones, Thorne encontró lo que buscaban, no a los traficantes mismos, sino a los fantasmas de sus víctimas. Pequeños grabados en el marco de madera de la cama, nombres, iniciales, la letra de una niña, tentativa pero permanente. En el armario, un montón de ropa desechada, tallas pequeñas, los colores desvaídos, la tela gastada, los restos de vidas vividas en cautiverio, el testimonio silencioso de las niñas desaparecidas. Estuvieron aquí, murmuró Thorne, su voz tensa, la confirmación trayendo una mezcla de alivio y urgencia renovada. Las niñas estuvieron aquí. La búsqueda se expandió a los edificios anexos. El granero, los establos, los cobertizos de almacenamiento, todos vacíos, desprovistos de vida. Pero la unidad canina, traída específicamente para este propósito, comenzó a alertar intensamente detrás del granero. Los perros, entrenados para detectar el olor a muerte, se movían y rascaban, su enfoque fijo en un área específica. El área estaba cubierta con escombros recientes, montones de chatarra, llantas desechadas, una capa de tierra recientemente removida. Un intento apresurado de ocultar lo que yacía debajo. Aquí. Gritó el manejador, señalando el lugar donde el perro escarbaba frenéticamente, la desesperación en sus movimientos reflejando el temor que se extendía por Thorne. Sabía lo que esto significaba, la sombría realidad de la situación asentándose sobre él como un sudario. Traigan al equipo forense ahora, ordenó, su voz sombría, la esperanza de encontrar más sobrevivientes desvaneciéndose con el sol naciente. Desde la cresta, Elena observaba a través de los binoculares mientras el sol salía sobre el desierto, proyectando sombras largas y ominosas a través del valle. El frenesí inicial de actividad en el rancho había disminuido, reemplazado por un ritmo más lento y metódico que hablaba de descubrimiento más que de persecución. Vio a los agentes entrando y saliendo de los edificios, la unidad canina trabajando en el perímetro. Y luego vio las carpas forenses siendo erigidas detrás del granero. Carpas blancas, el símbolo universal de la muerte, destacando contra los colores apagados del paisaje desértico. Su aliento se entrecortó. Bajó los binoculares, sus manos temblando incontrolablemente, la realidad de la situación golpeándola. ¿Qué es? Preguntó Agnès, su voz llena de temor, sus ojos fijos en el rostro pálido de Elena.
Encontraron algo, susurró Elena, las palabras atascándose en su garganta. Detrás del granero. Esperaron, el silencio entre ellas pesado y asfixiante. El sol subió más alto en el cielo, el calor intensificándose, la escena abajo permaneciendo sombríamente activa. Horas después, un vehículo salió del rancho y se dirigió hacia la cresta. Era Torne. Se detuvo junto al coche de Elena, su rostro marcado por la fatiga y un profundo dolor. Salió y caminó hacia ellas, el polvo levantándose alrededor de sus botas, el sonido de sus pasos fuerte en el silencio. Elena lo encontró, su corazón latiendo con un ritmo frenético contra sus costillas, el miedo a lo que estaba a punto de decir paralizándola. Las encontramos, dijo Torne, su voz baja, las palabras cargadas con el peso de la tragedia. Elena buscó en su rostro, desesperada por un destello de esperanza, una salvedad, una negación. No vivas, aclaró, las palabras cayendo como piedras, aplastando la frágil esperanza a la que se había aferrado. Elena cerró los ojos, el mundo inclinándose bajo sus pies, el abismo abriéndose ante ella. Una fosa común, continuó Torne, su voz pesada con emoción. 7 cuerpos, pequeños, consistentes con las edades de las niñas desaparecidas. 7. El número quedó suspendido en el aire, entre el pasado y el presente, un testimonio de la brutalidad de sus captores. Y otro, añadió Torne, su mirada dirigiéndose hacia Agnès, su expresión suavizándose con simpatía. Una tumba poco profunda separada. Encontramos esto. Sostuvo una pequeña bolsa de pruebas. Dentro, una cruz de plata en una cadena simple, deslustrada pero reconocible. Agnès la reconoció de inmediato. Hermana Magdalena. Jadeó, un grito estrangulado escapando de sus labios, las lágrimas corriendo por su rostro. La culpa que la había perseguido durante 7 años finalmente encontró su liberación en un torrente de dolor. La confirmación del destino de su amiga, un golpe devastador. El análisis forense confirmaría más tarde la sombría realidad. La hermana Magdalena Cruz había sido ejecutada poco después del secuestro. Una sola herida de bala en la nuca. Una muerte de mártir. Las 7 niñas habían muerto a lo largo de los años. Enfermedades, negligencia, traslados fallidos. Sus cuerpos enterrados secretamente en el rancho. Testimonios silenciosos del sufrimiento que habían soportado. Elena permaneció en la cresta. El viento del desierto azotaba a su alrededor, la vasta vacuidad del paisaje reflejando el vacío en su corazón. 7 cuerpos. 7 fantasmas más para añadir al agonizante recuento. Pero Gabriella no estaba entre ellos. La realización trajo un extraño y retorcido alivio, seguido inmediatamente por una nueva ola de terror. Si Gabriella no estaba aquí, ¿dónde estaba? La oscuridad no había terminado. Solo se había profundizado, el camino llevando más lejos hacia el abismo. El proceso de identificación fue un descenso a un infierno frío y estéril. La oficina del patólogo forense estaba impregnada por el olor a desinfectante, un intento inútil de enmascarar el olor a muerte. Elena, obligada por su rol como la principal enlace familiar, sentía la obligación de estar presente, de ser testigo de la confirmación agonizante de los destinos de las 7 niñas encontradas en el rancho. Una por una, las familias de las niñas desaparecidas fueron traídas. Sus rostros, un mapa de dolor y terror. Habían aferrado la esperanza durante 7 años. Y ahora esa esperanza estaba siendo sistemáticamente desmantelada. La evidencia se presentó con una indiferencia clínica que desmentía el horror que representaba. Registros dentales, análisis de ADN, los restos de ropa y joyas, los fragmentos de vidas truncadas, la prueba irrefutable de su trágico fin. Elena sostenía sus manos, ofreciendo el poco consuelo que podía, su propio corazón rompiéndose con cada confirmación, el dolor compartido una manta asfixiante que amenazaba con sofocarlos a todos. Pero Gabriella no estaba allí. Las 7 víctimas eran compañeras de clase,
amigas, las pequeñas que habían compartido la risa y la inocencia de Gabriella. Habían muerto en cautiverio, sus vidas extinguidas por la brutalidad casual de sus captores. 7 niñas seguían desaparecidas. La incertidumbre agonizante continuaba. El enfoque volvió al rancho. La escena del crimen ahora era un sitio de excavación meticulosamente organizado. El equipo forense trabajó incansablemente procesando la evidencia, recolectando cada pedazo de información, cada fibra, cada huella dactilar. La casa del rancho, a pesar de la evacuación apresurada, proporcionó una gran cantidad de información. Las vidas vividas dentro de sus paredes habían dejado su marca, un rastro de migajas forenses que comenzaron a pintar un cuadro de la operación de tráfico. Pero el descubrimiento más crucial no lo hizo el equipo forense, sino un analista astuto examinando los planos estructurales de la casa, buscando anomalías, espacios ocultos. Una cavidad escondida en la pared del dormitorio principal, oculta detrás de un panel falso. Dentro, encontraron un libro de contabilidad. Estaba parcialmente dañado, las páginas frágiles y manchadas de agua, pero el contenido era legible, la tinta aún oscura contra el papel envejecido. Códigos, cantidades monetarias, fechas, ubicaciones. Era la clave de toda la operación, el mapa del camino de la oscuridad. El equipo de Thorne comenzó el proceso de descifrado, una tarea minuciosa que requería la experiencia de contadores forenses y criptógrafos. El silencio del centro de comando se rompía solo por el murmullo de conversaciones susurradas y el clic de las teclas de las computadoras. El libro reveló una red de tráfico sofisticada, mucho más extensa y organizada de lo que habían imaginado inicialmente. Estaba vinculada a los carteles del norte de México, una tubería que movía niños a través de las fronteras como carga, una cinta transportadora de sufrimiento humano. El motivo era puramente financiero, lucro. Las niñas eran mercancías valoradas por su juventud y vulnerabilidad. Su inocencia, una moneda intercambiada en los rincones más oscuros del mundo. Explotación, adopciones ilegales, una industria multimillonaria construida sobre las vidas destrozadas de niños. El autobús escolar había sido un objetivo oportunista, un crimen de conveniencia, una ruta predecible, ligeramente supervisada cerca del territorio del cartel. La tormenta perfecta. El libro también reveló el destino de las 7 niñas restantes. Habían sido trasladadas al sur, más profundamente en México y más allá. Los códigos indicaban ubicaciones específicas, casas seguras, puntos de transferencia, centros de distribución. La infraestructura de la red de tráfico al descubierto. El rastro era internacional. El alcance de la investigación se había expandido exponencialmente. El secuestro local ahora era una crisis global. Elena estudió las páginas descifradas, las filas ordenadas de números y códigos que representaban las vidas destrozadas de las niñas desaparecidas. La indiferencia clínica del libro contrastaba fuertemente con la agonizante realidad que describía. Encontró la designación de Gabriella, una serie de números seguidos por una ubicación, Honduras. La realización la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Honduras, un mundo lejano, un lugar envuelto en violencia y corrupción, un país donde el Estado de Derecho era un concepto frágil, fácilmente destrozado por el poder de los carteles. El rastro era tenue, oscurecido por el tiempo y la distancia. Pero estaba allí, un destello de esperanza en la abrumadora oscuridad, un camino que conducía al corazón del abismo. Elena miró a Thorne, sus ojos ardientes con una determinación renovada, el dolor momentáneamente eclipsado por la feroz resolución que la había sostenido durante 7 años. Tenemos que ir tras ellas. Thorne asintió sombríamente, el peso de la responsabilidad asentándose sobre sus hombros. Lo sé, pero esto lo cambia todo. Ahora estamos lidiando con una red de carteles internacional. Disputas jurisdiccionales, burocracia. Será una lucha larga y difícil. Elena sabía que tenía razón. El camino a seguir estaba lleno de peligros, los obstáculos inmensos, pero también sabía que no podía esperar.
El libro les había dado un mapa, una dirección, y ella lo seguiría hasta el final, sin importar el costo, sin importar el peligro. La lucha apenas comenzaba. El rastro internacional, tan claramente delineado en el libro, se disolvió casi de inmediato en un pantano de trámites burocráticos y inercia jurisdiccional. La conexión con Honduras, la clave para encontrar a las 7 niñas restantes, se convirtió en un ejercicio frustrante de diplomacia internacional. Las solicitudes de Torne para la cooperación de las autoridades hondureñas fueron recibidas con silencio, evasión o vagas promesas de asistencia que nunca se materializaron. La investigación se estancó, atrapada en las complejidades laberínticas de la aplicación de la ley internacional. Elena, sin embargo, se negó a ser disuadida por los obstáculos geopolíticos. Mientras el FBI se enfocaba en el complejo rastro del libro y la tarea desalentadora de navegar el panorama internacional, ella volvió su atención a la corrupción local que había sentido desde el principio. La podredumbre que había permitido que la red de tráfico floreciera. La filtración que había permitido a los ocupantes del rancho escapar aún no había sido identificada. La lentitud de la investigación inicial en 1995, la incompetencia que había permitido que el rastro se enfriara, aún no había sido explicada. Ella y Agnès, impulsadas por un sentido compartido de injusticia, comenzaron el arduo proceso de reexaminar los expedientes del caso de 1995. Buscaban inconsistencias, anomalías, los signos sutiles de corrupción que podrían haber sido pasados por alto en el caos inicial. Pasaron días enterradas en los archivos del Departamento de Policía de Dallas, el aire denso con el olor a polvo y papel envejecido. Revisaron informes, declaraciones de testigos y registros de evidencia. El volumen de información era abrumador. El silencio de los archivos era opresivo, pero la determinación que las alimentaba era implacable. Y entonces lo encontraron. El hilo que comenzó a desenredar el tapiz de engaño. Oficial Javier Barentos. El nombre aparecía repetidamente en los informes iniciales. Había sido uno de los primeros en responder en la escena del autobús abandonado, el oficial responsable de asegurar la escena y coordinar la búsqueda inicial. Sus informes eran detallados, meticulosos, aparentemente exhaustivos, pero al cruzarlos con los registros de evidencia en la línea de tiempo de la investigación, las contradicciones se hicieron evidentes. Afirmó haber asegurado la escena de inmediato. Sin embargo, el registro de evidencia mostraba que pruebas cruciales, huellas dactilares, fibras, los restos de las pertenencias de las niñas habían sido contaminados o perdidos. La escena comprometida por personal no autorizado. Afirmó haber iniciado una búsqueda de inmediato. Sin embargo, la línea de tiempo mostraba un retraso significativo entre el descubrimiento del autobús y la movilización de los equipos de búsqueda. Las primeras horas críticas desperdiciadas. El rastro permitido a desvanecerse. Las inconsistencias eran sutiles, fácilmente descartadas como incompetencia o la naturaleza caótica de la respuesta inicial. Pero Elena vio un patrón, un esfuerzo deliberado y metódico para obstruir la investigación, para sabotear la búsqueda. Barentos era el escudo, el elemento corrupto dentro del sistema que había protegido a los traficantes, permitiéndoles operar con impunidad. Elena sabía que necesitaban pruebas. La sospecha no era suficiente para derribar a un oficial de policía condecorado. Necesitaban evidencia tangible de su corrupción. Sintiendo que el FBI se movía demasiado lento en el ángulo local, su enfoque desviado por las complejidades internacionales del caso, Elena y Agnès decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Comenzaron a seguir a Barentos. Eran aficionadas, impulsadas por la desesperación y alimentadas por la adrenalina, operando por instinto y el conocimiento fragmentado obtenido de los expedientes del caso. Aprendieron los ritmos de su vida, sus rutas de patrulla, sus bares favoritos, su dirección de casa. Observaron que vivía un estilo de vida que no coincidía con el salario de un oficial de policía, un camión nuevo y caro, ropa de diseño, cenas frecuentes en restaurantes de lujo, los signos sutiles de ingresos ilícitos.
Pasaron noches estacionadas fuera de su casa, la oscuridad su aliada, observando, esperando. El aburrimiento de la vigilancia se veía interrumpido por momentos de puro terror, el miedo al descubrimiento, un compañero constante. Una noche, su vigilancia dio frutos. Barento salió de su casa y condujo hacia el distrito de almacenes aislado en las afueras de Nalas, un área conocida por sus actividades ilícitas. Elena lo siguió, manteniendo una distancia discreta, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Él se detuvo en el estacionamiento de un almacén abandonado, las ventanas tapiadas, las paredes cubiertas de grafitis, un remanente esquelético del pasado industrial de la ciudad. Unos minutos después, llegó un SUV negro con ventanas tintadas, el motor en ralentí, los ocupantes oscurecidos por la oscuridad. Dos hombres salieron. Elena los reconoció de la base de datos de crimen organizado del FBI, sus rostros familiares de las fotos policiales que había estudiado, conocidos asociados del cartel. Elena estacionó el coche en las sombras de un edificio adyacente, la oscuridad ocultando su presencia. Sacó una cámara con un lente de teleobjetivo, sus manos temblando mientras enfocaba el lente. Observó cómo Barento se acercaba a los hombres. El intercambio fue breve, profesional, el lenguaje corporal diciendo mucho. Un sobrepasó de los hombres a Barentos. Dinero, un soborno, el precio de su silencio, su complicidad. Elena levantó la cámara y comenzó a tomar fotos. El obturador hacía clic suavemente en el silencio de la noche, el sonido apenas audible, pero ensordecedor en la atmósfera tensa. La prueba que necesitaban, la evidencia que expondría la corrupción y rompería el caso de par en par. La prueba tangible de la traición que había costado a las niñas su libertad, su inocencia, sus vidas. Elena enfocó el lente, acercándose al rostro de Barentos mientras hojeaba rápidamente el dinero en el sobre. La iluminación amarillenta y enfermiza de una farola cercana proyectaba sombras duras en sus rasgos, destacando momentáneamente la avaricia que había permitido que la oscuridad floreciera durante tanto tiempo. Presionó el botón del obturador nuevamente, capturando el momento definitorio de su traición. Y entonces ocurrió el desastre. El flash automático de la cámara, una función que no había notado que estaba activada, se disparó. Un destello cegador iluminó la oscuridad, una baliza que señalaba su presencia. Barentos levantó la vista, sus ojos se abrieron en shock, luego se entrecerraron en reconocimiento. La vio. La conexión fue instantánea, las implicaciones devastadoras. Los dos asociados del cartel reaccionaron con los instintos depredadores de criminales experimentados. Sacaron sus armas, sus movimientos fluidos y amenazantes, su atención pasando de la transacción a la amenaza. «Vámonos», gritó Elena, arrojando la cámara al asiento del pasajero y poniendo el coche en reversa. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto, el sonido desgarrando el silencio del distrito de almacenes desierto mientras giraba el coche. Los disparos estallaron, los informes agudos resonando en las paredes metálicas de los almacenes. La ventana trasera se hizo añicos, rociándolas con vidrio, el impacto lanzándolas hacia adelante. Elena pisó el acelerador a fondo, el coche derrapando mientras corría hacia la salida, la adrenalina superando el terror. El SUV negro estaba justo detrás de ellas, sus faros cegadores en el retrovisor, un depredador acercándose a su presa. La persecución fue un borrón de velocidad y supervivencia. Elena zigzagueaba por las estrechas calles, el SUV igualando cada uno de sus movimientos, su potencia y manejo superiores evidentes. Estaban cerrando la distancia, el espacio reduciéndose con cada giro. «Nos van a embestir», gritó Agnès, aferrándose al tablero, su rostro pálido de terror. Elena vio una apertura, un callejón estrecho entre dos edificios, apenas lo suficientemente ancho para el coche. Una apuesta desesperada. Giró el volante, el coche rebotando sobre el bordillo y sumergiéndose en el callejón, el metal raspando contra las paredes de ladrillo. El SUV, demasiado grande para seguir, frenó bruscamente en la entrada, los ocupantes gritando maldiciones en la noche.
Elena no redujo la velocidad. Corrió a través del callejón, emergiendo en otra calle. Pero el coche estaba dañado, tirando con fuerza hacia la derecha, el volante vibrando violentamente. La llanta delantera, pinchada por el impacto con el bordillo, estaba desinflada. «Tenemos que correr», gritó Elena, deteniendo el coche. El motor tartamudeó y murió. Abandonaron el coche, saliendo a trompicones en la oscuridad, el sonido de sus pasos resonando en el silencio. Podían escuchar los gritos de los hombres detrás de ellas, el sonido de su persecución intensificándose. Cada vez más cerca, se sumergieron en las sombras de otro almacén, el vasto espacio ofreciendo un refugio temporal. Se escondieron detrás de un montón de paletas, el olor a polvo y descomposición llenando sus fosas nasales. Contuvieron la respiración, el silencio presionando a su alrededor, amplificando el sonido de sus corazones latiendo. Escucharon a los hombres buscando, sus voces apagadas, sus movimientos cautelosos, metódicos. Estaban cerca. Demasiado cerca. Elena aferró la mano de Agnès, sus nudillos blancos, la realidad de su situación asentándose sobre ella. Esto era todo, el final del camino. Habían jugado de más, subestimado el peligro. Pero los hombres siguieron adelante, sus pasos desvaneciéndose en la distancia, el silencio regresando, roto solo por el sonido lejano del tráfico. Esperaron, acurrucadas en la oscuridad hasta que la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por el horizonte, la luz grisácea colándose por las ventanas sucias del almacén. Salieron de su escondite, sacudidas pero vivas, y regresaron a su motel, la adrenalina retrocediendo, dejando atrás un agotamiento profundo y la escalofriante realización de su vulnerabilidad. Abrieron la puerta de su habitación y se congelaron. La habitación había sido saqueada, los cajones abiertos, los colchones volcados, sus pertenencias esparcidas por el suelo. Una escena de violación, de intrusión, los expedientes del caso que habían estado revisando, las notas que habían tomado, la evidencia que habían recopilado, todo desaparecido. Un mensaje claro, una amenaza, una advertencia. Estaban expuestas. Eran vulnerables. Las sombras se estaban cerrando. Elena levantó el teléfono y llamó a Torne, sus manos temblando, su voz inestable. Él llegó en minutos, su rostro sombrío, sus ojos escaneando la habitación saqueada, evaluando el daño. Escuchó su historia, su ira hirviendo bajo la superficie, una furia controlada dirigida no solo a los perpetradores, sino también a su imprudente desprecio por su propia seguridad. Les dije que dejaran esto en nuestras manos, reprendió, su voz tensa. Podrían haber muerto. Comprometieron la investigación. Pero conseguimos la prueba, insistió Elena, entregándole la cámara, la evidencia tangible de la corrupción de Barentos. Las fotos estaban allí. Barentos, los asociados del cartel, el dinero. Torne estudió las imágenes, su expresión endureciéndose, la realización de las implicaciones amaneciendo en él. Esto es todo, murmuró. Esta es la ventaja que necesitábamos. La clave para exponer toda la red. Miró a Elena y Agnès, su mirada suavizándose ligeramente, la ira reemplazada por una admiración renuente por su coraje, su determinación. Necesitan regresar a Tucson ahora. No están seguras aquí. Ellos saben quiénes son. Saben lo que están haciendo. Elena negó con la cabeza, la decisión ya tomada. No, no me voy. No ahora. No cuando estamos tan cerca. El libro apuntaba al sur. El peligro ahora era personal. La amenaza la había galvanizado, solidificando su resolución. Si vienen por nosotras, dijo, su voz fría y firme, el miedo reemplazado por una feroz determinación, significa que estamos acercándonos. Significa que tienen miedo. Miró a Agnès, quien asintió en acuerdo, su rostro pálido pero resuelto. Vamos al sur, dijo Elena, la decisión irrevocable. Vamos a Honduras. El punto de no retorno había sido cruzado.
El Rubicón había sido pasado. La única salida era a través, hacia el corazón de la oscuridad. La decisión de seguir el rastro a Honduras fue un salto de fe al abismo. Pero la logística del viaje era un desafío abrumador. Estaban operando fuera del sistema, más allá del alcance de la protección del FBI. Necesitaban ayuda. La hermana Agnès se convirtió en su salvavidas. La Iglesia Católica, con su vasta red y profundas raíces en América Latina, ofrecía un camino hacia la oscuridad. Agnès activó sus recursos, contactando a su orden en Nalas, Sonora, justo al otro lado de la frontera en México. Organizaron un paso seguro y un lugar para quedarse en un convento seguro, un santuario contra la violencia que atenazaba el pueblo fronterizo. Cruzaron la frontera disfrazadas de misioneras laicas, sus rostros ocultos por sombreros de ala ancha y gafas de sol, sus pertenencias empaquetadas en mochilas gastadas. La tensión en el cruce era palpable, el miedo al reconocimiento, un compañero constante. Pero lo lograron, fundiéndose en las caóticas calles de Nalas, Sonora. El convento era un refugio de paz en medio del tumulto. Las monjas las recibieron con los brazos abiertos, ofreciéndoles comida, refugio y apoyo. System, apoyo. En el convento, conocieron al padre Anselmo, un sacerdote local con un profundo conocimiento del submundo. Había pasado años trabajando en los barrios marginales, ministrando a los marginados y olvidados, y entendía la intrincada red de corrupción y violencia que definía la región fronteriza. Elena compartió la información descifrada del libro, los códigos y ubicaciones que Torne había proporcionado antes de que partieran. El padre Anselmo estudió las páginas, su expresión grave. Reconozco algunas de estas ubicaciones, dijo. Casas seguras de los carteles, puntos de transferencia. Pero este rastro es antiguo. Han pasado 7 años. Las niñas no habrían permanecido aquí mucho tiempo. Habrían sido trasladadas al sur, a los principales centros de distribución. Señaló la designación en el libro que indicaba Honduras. San Pedro Sula, dijo. El corazón de la oscuridad, una ciudad controlada por los carteles, las pandillas, los funcionarios corruptos. Si las niñas fueron llevadas allí, encontrarlas será casi imposible. La realidad de la situación se asentó sobre Elena como un sudario. La magnitud de la red era abrumadora. El peligro era inmenso. Pero el libro ofrecía un destello de esperanza. Una conexión específica con una red especializada en tráfico internacional y adopciones ilegales con base en Honduras. Tenemos que intentarlo, insistió Elena, su voz inquebrantable. El padre Anselmo estudió su rostro, reconociendo la feroz determinación en sus ojos. Te ayudaré, dijo. Tengo contactos en Honduras. Personas que luchan contra la oscuridad, pero debes tener cuidado. El camino que estás recorriendo está pavimentado con sangre. Organizó sus documentos de viaje, identidades falsas y un medio de comunicación seguro. El viaje hacia el sur comenzó, un trayecto peligroso a través del corazón de México, siguiendo el débil rastro dejado por los traficantes hacia el epicentro de la violencia. Honduras los esperaba, el destino final, el lugar donde la oscuridad había echado raíces. Honduras los recibió con una manta sofocante de humedad y la tensión palpable de una sociedad viviendo al borde. San Pedro Sula, la ciudad identificada en el libro, era una metrópoli extensa caracterizada por la pobreza extrema y la violencia endémica. En ese momento, era una de las ciudades más peligrosas del mundo. La investigación oficial, obstaculizada por la burocracia internacional y la corrupción arraigada del gobierno hondureño, se había estancado por completo. Los esfuerzos de Torne para coordinar con las autoridades locales fueron inútiles. Elena y Agnès estaban solas. La realidad de su situación era cruda. Eran 2 mujeres en un país extranjero cazando fantasmas en una ciudad controlada por sombras. Necesitaban ayuda profesional, alguien que entendiera el terreno, los jugadores, las reglas del juego. Necesitaban recursos. La investigación ya había agotado los ahorros de Elena.
El costo de operar en este entorno, sobornos, casas seguras, transporte, era astronómico. Comenzó una maniobra desesperada. Elena liquidó sus activos, la casa en Tucson, el pequeño negocio que había construido, todo vendido, los fondos transferidos a una cuenta offshore discreta. Agnes, aprovechando la misma red que había facilitado su viaje al sur, aseguró fondos de una organización benéfica de la iglesia dedicada a combatir el tráfico humano. Con los fondos asegurados, buscaron la experiencia que necesitaban. Los contactos del padre Anselmo las llevaron a Mateo Varga. Varga era un consultor de seguridad privada especializado en extracciones en Centroamérica. Era cínico, caro y altamente capacitado, un exoficial de inteligencia militar que había operado en las zonas grises de los conflictos internacionales durante años. Se encontraron con él en el vestíbulo del único hotel seguro de la ciudad, un recinto fortificado protegido por guardias armados. Varga era compacto, musculoso, con ojos que parecían evaluar cada amenaza, cada ángulo. Elena le explicó la situación, el libro, el rastro, las niñas desaparecidas. Varga escuchó pacientemente, su expresión indescifrable. Esto es una misión suicida, dijo cuando terminó, su voz plana. La red que describes está controlada por los carteles. Ellos son dueños de la policía, del gobierno, de las calles. Si vas a hurgar, desapareces. Así de simple. Conocemos los riesgos, respondió Elena, sosteniendo su mirada. Pero tenemos que intentarlo. Son nuestras hijas. Varga estudió su rostro, reconociendo la misma determinación feroz que había visto en innumerables zonas de conflicto. Mi tarifa es de $50,000, dijo. La mitad ahora, la mitad al finalizar. Si mueres, el saldo sigue siendo debido. Elena no dudó. Hecho. La alianza se forjó. El viaje al corazón de la oscuridad comenzó. Mateo Vargas se convirtió en su guía, su protector, su estratega. Navegó por el terreno traicionero de San Pedro Sula, abriendo puertas que habrían permanecido cerradas para ellas, traduciendo el lenguaje de las calles, las señales y pistas sutiles que definen el submundo. El entorno era volátil, peligroso. La presencia de extranjeros era inmediatamente notada, escrutada. Se movían con cautela, cambiando de ubicación con frecuencia, usando comunicaciones encriptadas, operando en las sombras. La búsqueda comenzó, un intento desesperado de retomar un rastro que tenía 7 años de antigüedad en una ciudad donde los secretos estaban profundamente enterrados y el precio de la información era la sangre. Mateo comenzó activando su red de informantes, una colección sombría de exoficiales de policía, periodistas y criminales de bajo nivel que intercambiaban información por dinero. Usó los datos del libro como punto de partida, los códigos y cantidades monetarias ofreciendo pistas sobre la escala y alcance de la operación de tráfico. El rastro era débil, oscurecido por el tiempo y la inherente secrecía del submundo. Las rutas de tráfico utilizadas 7 años antes habían cambiado. Los jugadores habían cambiado. Las alianzas se habían fracturado. Pasaron semanas persiguiendo fantasmas, siguiendo pistas que se disolvían en callejones sin salida. La frustración crecía, el agotamiento era profundo. El calor opresivo y la constante amenaza de violencia las desgastaban. Elena, sin embargo, permanecía implacable. Presionaba a Mateo, exigiendo resultados, negándose a aceptar la derrota. El avance llegó no del libro, sino de las calles. Mateo localizó a un antiguo coyote, un traficante de personas que había operado en la región 7 años antes. Ahora vivía escondido, temiendo represalias de sus antiguos empleadores. Mateo organizó un encuentro en un lugar aislado, un almacén dilapidado en las afueras de la ciudad. El coyote estaba nervioso, sus ojos recorriendo el espacio débilmente iluminado. Mateo le ofreció dinero, protección, una salida. A cambio, exigió información. El coyote recordaba al grupo de niñas americanas. Habían llegado en medio de la noche, escoltadas por hombres armados.
Estaban aterrorizadas, silenciosas. Confirmó que fueron llevadas a una instalación de acondicionamiento notoria dirigida por el cartel, un lugar donde las víctimas eran quebradas, sus identidades borradas, sus espíritus aplastados. La instalación estaba ubicada cerca de San Pedro Sula, en una zona montañosa remota controlada por las pandillas locales. El Coyote proporcionó la ubicación, un complejo fortificado escondido en lo profundo de la selva. Con la ubicación confirmada, el siguiente paso fue la vigilancia. Viajaron a la región montañosa, el terreno volviéndose cada vez más accidentado y traicionero. El complejo estaba ubicado en un valle rodeado de selva densa, accesible solo por una carretera de tierra. Estaba fuertemente vigilado. Hombres armados patrullaban el perímetro, sus armas visibles, sus posturas amenazantes. Las pandillas locales proporcionaban una capa externa de seguridad, controlando la carretera de acceso y monitoreando el área circundante. Mateo, Elena y Agnés establecieron un puesto de observación en una cresta con vista al complejo, escondidos entre el follaje denso. Realizaron una vigilancia peligrosa, monitoreando las actividades del complejo, las idas y venidas de los ocupantes, las rutinas de los guardias. La vigilancia fue agotadora, exigiendo infinita paciencia y un enfoque inquebrantable. Pasaron días escondidos en la cresta, soportando el calor, los insectos, el constante miedo al descubrimiento. Observaron a jóvenes mujeres dentro del complejo, moviéndose entre los edificios, sus movimientos vacilantes, sus posturas sumisas. La instalación seguía activa. La operación de tráfico estaba en curso. Pero no podían identificar a nadie. La distancia era demasiado grande. La visibilidad demasiado pobre. Necesitaban acercarse más. Necesitaban ojos dentro del complejo. Los riesgos eran inmensos. El peligro estaba escalando. Pero la posibilidad de encontrar a las niñas desaparecidas, de encontrar a Gabriella, estaba tentadoramente cerca. Los días se convirtieron en semanas. La vigilancia continuó, proporcionando una comprensión detallada de las operaciones del complejo, pero sin confirmación de las identidades de las jóvenes dentro. Elena comenzó a desesperarse. La esperanza que la había sostenido durante tanto tiempo se desvanecía, reemplazada por la escalofriante realización de que podrían llegar demasiado tarde. Las niñas restantes podrían estar perdidas para siempre, sus identidades borradas, sus espíritus quebrados. Mateo, sin embargo, permanecía enfocado, metódico. Sabía que infiltrarse en un complejo fortificado era casi imposible. Necesitaban influencia, una debilidad para explotar. Dirigió su atención a los guardias. Eran hombres locales, mal pagados, su lealtad asegurada por el miedo más que por la convicción. Identificó una vulnerabilidad potencial, un guardia llamado Luis, que tenía un problema de juego y un hijo enfermo. Mateo finalizó un trato con él. Una proposición arriesgada negociada a través de intermediarios, el intercambio de dinero por información. Luis estaba descontento, desesperado. Estaba dispuesto a hablar. La información que proporcionó fue asombrosa. 2 mujeres americanas estaban siendo retenidas dentro del complejo. Eran mantenidas separadas de las demás en un ala aislada del edificio principal. Habían estado allí durante años. Eran consideradas de alto valor, sus movimientos restringidos, su contacto con el mundo exterior inexistente, y estaban programadas para ser trasladadas. La noche siguiente, su traslado se manejaría con extremo secreto. Iban a ser llevadas a una nueva ubicación más profunda en el interior, fuera del alcance de cualquier intento de rescate potencial. La urgencia de la situación escaló instantáneamente. Esta era su única oportunidad. Luis confirmó las descripciones. Coincidían con la progresión de edad de las niñas de St. Margaret. También proporcionó inteligencia crítica, horarios de patrulla, un punto ciego de seguridad, una tarjeta de acceso copiada para el ala aislada. El plan comenzó a tomar forma.
Una extracción de alto riesgo, dependiendo de la sigilosidad, la velocidad y la información interna. Una redada oficial era imposible. Las autoridades locales eran corruptas, comprometidas. Cualquier intento de involucrarlas resultaría en un desastre. Tenían que hacerlo ellas mismas. Elena miró a Mateo, sus ojos ardientes con una determinación renovada. «Vamos esta noche». Mateo asintió sombríamente. Las probabilidades estaban en su contra. Los riesgos eran inmensos. Pero la oportunidad estaba allí. Una ventana de oportunidad fugaz que se cerraría para siempre si no actuaban. La decisión estaba tomada. La extracción estaba en marcha. La confrontación final aguardaba. El clima cambió esa noche. Una tormenta tropical llegada desde el Caribe desató un torrente de lluvia que azotó el dosel de la selva. Los truenos resonaban, reverberando a través del valle, los relámpagos iluminando el paisaje en breves destellos cegadores. Era la cobertura perfecta. Mateo revisó el plan de extracción una última vez. Estaba centrado en el tiempo, la precisión y la inteligencia proporcionada por el informante, Luis. La ventana de oportunidad era estrecha, el margen de error inexistente. Elena insistió en entrar con él. «Tengo que estar allí», argumentó, su voz tensa. «Son mis hijas. Necesitan ver un rostro familiar». Mateo se resistió. Ella era una responsabilidad, no estaba entrenada, estaba emocionalmente comprometida. Pero también reconoció la feroz determinación en sus ojos, la resolución inquebrantable que las había llevado hasta allí. A regañadientes, accedió. Agnès permanecería en el punto de encuentro, una ubicación aislada a unas millas del complejo, sirviendo como su salvavidas, coordinando su ruta de escape. Prepararon su equipo, ropa oscura, gafas de visión nocturna, radios encriptadas. Mateo llevaba un arma con silenciador, un último recurso en caso de que las cosas salieran mal. El acercamiento fue traicionero. La fuerte lluvia había convertido el suelo de la selva en un lodazal. El terreno resbaladizo e inestable. Se movían lentamente, con cautela, el sonido de sus movimientos enmascarado por el rugido de la tormenta. Llegaron al perímetro del complejo. Los reflectores proyectaban sombras largas y distorsionadas a través de la lluvia torrencial. Los guardias se acurrucaban en sus refugios, su visibilidad limitada, su atención centrada en mantenerse secos. Bipasaron la seguridad del perímetro principal utilizando la ruta identificada por Luis. Un punto ciego en la cobertura de las cámaras, una sección de la valla escondida por el follaje denso. Cortaron la valla, el sonido de las cortadoras de alambre amortiguado por los truenos. Se deslizaron dentro del complejo, la adrenalina corriendo por sus venas. Se dirigieron hacia el edificio principal, manteniéndose en las sombras, sus movimientos fluidos y sincronizados. Llegaron a la entrada de servicio, la ubicación proporcionada por Luis. Estaba sin vigilancia, como se prometió. Mateo usó la tarjeta de acceso copiada. El cerrojo hizo clic suavemente. La puerta se abrió. Estaban dentro.